Buenos días, buenas tardes, depende de donde se encuentren, cómo están. Bienvenidos a otro webinar de Denodo y moderado por IT Latino. Mi nombre es Camila Peque y voy a llevar a cabo este webinar, voy a estar moderándolo. Hoy nos encontramos con Anastasio Molano y Raúl Marín, que son dos expertos de Denodo, que van a estar presentando este webinar, visión 360 grados del cliente con virtualización de datos. Hola Anastasio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Camila? Buenas tardes para ti, buenos días. Buenos días, buenas tardes para ustedes. Sí, sí. Bueno, antes de que empiece Anastasio con su ponencia, vamos a contar que luego de que terminen de exponer, tanto Anastasio como Raúl, va a haber una ronda de preguntas en la cual los asistentes pueden preguntar de dos maneras. Vía chat, poniendo sus preguntas en el chat y nosotros se las leemos a Anastasio y a Raúl. Y pueden hacerlo también levantando la mano con el botón que tienen de una manito así levantada en el panel de control de GoToWebinar. Si levantan la mano, nosotros les activamos el micrófono y pueden preguntarle a viva voz a ambos ponentes. También les contamos que todos van a recibir la grabación del webinar, así que tendrán en unas horas ya la grabación en sus mails. Alentamos a que pregunten y se animen a preguntar, porque cuando reciban la grabación no van a estar ni Anastasio ni Raúl para resolver sus dudas, así que anímense a preguntar. Nos encontramos entonces, Anastasio, te dejo la presentación y nos encontramos en la ronda de preguntas. Venga, muy bien, fenomenal, Camila. Pues nada, damos comienzo a la presentación. El título de la misma es Visión 360 grados del cliente con virtualización de datos. Y bueno, el objetivo de esta presentación es daros a conocer, para aquellos que no conozcáis la tecnología aún, la virtualización de datos, en el contexto de obtener una visión unificada de datos de clientes, una visión holística de datos que van a estar dispersos en multitud de sistemas y fuentes, incluso fuera de la empresa, y cómo se puede abordar este tipo de proyectos con la tecnología de virtualización de datos de una forma mucho más ágil que con otros enfoques más tradicionales. Bien, durante la presentación yo voy a hacer la parte, digamos, de la presentación junto a mí, Raúl Marín. Os va a hacer una demo práctica de un caso concreto de vista única de cliente mediante la plataforma de Nodo. Bien, la agenda de la presentación es como sigue. Daré unas pinceladas sobre Denodo, sobre todo el seguimiento de los analistas, que los analistas están haciendo de la empresa, y datos recientes de algunos informes que han salido el pasado mes. A continuación comentaré los desafíos que tienen las empresas fundamentalmente para obtener de forma ágil vistas unificadas de clientes, qué es el concepto de la virtualización de datos, la arquitectura, los beneficios, y presentaré unos casos de clientes reales de cómo ellos han obtenido una vista única de clientes utilizando nuestra tecnología. A continuación, Raúl realizará una demostración del producto y finalmente pasaremos al turno de preguntas. Bien, sobre Denodo, somos una empresa considerada por los analistas líder en el ámbito de la virtualización de datos. Tanto Forrester como Gartner, como otros analistas, nos han identificado como uno de los actores fundamentales dentro de este campo. Comentaros que recientemente, el mes pasado, salió la última release del Forrester Wave, que es el informe específico que Forrester realiza sobre la tecnología de virtualización de datos, en la cual fuimos evaluados en conjunto con otros 8 proveedores, y veis que estamos muy bien posicionados aquí en el gráfico como uno de los líderes fundamentales, de los 3 principales líderes dentro de este ámbito. Bien, nuestra evolución en este Forrester Wave ha sido constante y continua con el paso de los años, debido a nuestro constante esfuerzo de mejora del producto, y esperamos continuar con vuestro apoyo en esta línea en el futuro. Paso a abordar ya la temática que nos para hoy. El objetivo es conseguir una versión unificada de datos de clientes, pero obviamente la información de los clientes se encuentra en la mayor parte de los casos muy distribuida en multitud de sistemas muy diversos. Fundamentalmente tendremos como principal fuente el CRM, por supuesto, pero para poner la información en contexto no solo necesito los datos que pueda coger de los clientes del CRM, sino también necesito poner esta información en contexto con datos, por ejemplo, de incidencias que pueda tener ese cliente, que pueda recoger de un sistema de gestión de incidencias, con datos de facturación, que tendré un sistema de gestión de facturación o un sistema RP, con datos históricos que pueda tener de este cliente un data warehouse,
por ejemplo, con datos de una base de conocimiento relacionada con los productos que tiene este cliente, etcétera. La idea es conseguir una visión holística, más allá de la información que reside en el CRM, para poder así responder a una demanda que es muy clara hoy en día, la necesidad de ofrecerle a los clientes una experiencia global de 360 grados, incluso gracias a este tipo de tecnología será posible incluir información de fuentes externas, por ejemplo, pues recopilar información sobre las opiniones de los clientes sobre nuestros productos y poder de esa forma cerrar el círculo y poder mejorar los servicios que les ofrezcamos. Desde el punto de vista de IT, desde el punto de vista tecnológico, conseguir este objetivo de negocio es bastante difícil porque, en primer lugar, la información va a estar dispersa en la mayor parte de las ocasiones, pensando en empresas de tamaño medio-grande, multitud de sistemas muy heterogéneos y complejos, muchos de ellos en la forma de acceder a los mismos. Asimismo, los modelos de datos en los cuales la información del cliente reside pues van a ser diferentes. Es posible que la empresa pueda haber crecido a base de adquisiciones y fusiones, con lo cual podemos tener varios CRMs que no están integrados, que guardan modelos de datos diferentes, obviamente con información de clientes ambos, pero cada uno con su modelo de datos específicos. De modo que de alguna forma tendremos que realizar un matching de esos esquemas pues, para poder ofrecer esta vista unificada. En multitud de ocasiones nos encontramos en nuestros clientes que los datos se han replicado múltiples veces, incluso como pone aquí en la slide, factores de 8 y de 10 replicaciones de los mismos datos para, digamos, ofrecer un mejor performance y lo que causa multitud de problemas a la hora de sincronizar los contenidos, no sabemos qué versión del dato es la buena, etcétera. Por tanto, muchos problemas de gobernanza también en cuanto a la seguridad del acceso a la información. Por supuesto, dificultad para gestionar cambios, que ocurre si añado un nuevo sistema en donde tengo información relevante del cliente y lo quiero integrar, etcétera. En definitiva, esto supone una falta de agilidad en el negocio que impide obtener unos resultados buenos. Bien, la mayor parte de los casos, este tipo de problemas se han resuelto bien con conexiones punto a punto, como pone aquí en el gráfico, en el cual las aplicaciones que requieren acceder a información de cliente acceden de forma individualizada a cada una de las fuentes, con conexiones punto a punto, lo cual genera un problema bastante importante en cuanto a cómo mantener todas estas conexiones, cómo actualizarlas, etcétera. Lo que redunda de nuevo en falta de agilidad a la hora de evolucionar con el negocio. La necesidad de vistas unificadas de entidades se puede resumir en esta sentencia que os he incluido en la slide: conseguir acceder a datos en tiempo real. Sería ideal no solo poder acceder a datos integrados de clientes, sino que estos datos sean completamente actualizados, es decir, hay otros enfoques basados, por ejemplo, en la materialización, en los cuales lo que hacemos es replicar datos a un repositorio central, a un data warehouse típicamente, y ¿qué ocurre? Que cuando queremos proveer esta información a nuestras aplicaciones operacionales, por ejemplo a un servicio de atención al cliente, estos datos no son válidos porque no son en tiempo real. Por ejemplo, podemos tener en el data warehouse información de incidencias del cliente que ya no están actualizadas, porque están actualizadas según la última carga que se ha realizado del data warehouse, que quizás se ha realizado la pasada noche y no sabemos actualmente, en el momento actual de consulta, cuál es el estado en que se encuentra la incidencia. Para solucionar estos problemas veremos que el enfoque basado en virtualización, que persigue la idea del acceso en tiempo real, virtual a los datos, es mucho más eficiente y adecuado. Para poder realizar consulta, navegación y búsqueda sobre los datos a cualquier entidad de negocio relevante, estamos hablando de vistas unificadas de cliente, pero este mismo concepto de vista unificada de entidad podemos extrapolarlo pues, a vista unificada de producto, vista unificada de factura, de pedido, vista unificada, en fin, en función de la problemática de negocio que tengamos, de cualquier tipo de entidad de negocio. Esta información se puede recoger tanto de fuentes internas, que van a ser las fundamentales obviamente, pero también de fuentes externas para complementar y conseguir esta visión holística del cliente y poder suministrar esta información a cualquier aplicación, desde cualquier aplicación empresarial, por ejemplo una aplicación de helpdesk en un customer service dentro de un contact center, ¿vale? O una aplicación SaaS, cloud o incluso una aplicación móvil.
y con un tiempo de implantación muy rápido, un time to market muy rápido frente a otros enfoques tradicionales como por ejemplo aquellos basados en la materialización y el uso de sistemas warehouse y ETLs, y con gran flexibilidad para realizar cambios o actualizaciones. Es decir, que si hay un nuevo requisito que tengo que abordar para el negocio, ello lo puedo hacer sin impactar las aplicaciones y de una forma muy ágil y rápida. Bien, ese sería el objetivo desde el punto de vista de negocio para obtener estas vistas unificadas, que las podemos visualizar de esta forma. Veis aquí entidades canónicas, es decir, canónicas en el sentido de que su representación es mínima, ¿vale? No son representaciones complejas, sino son representaciones canónicas de los datos. Por ejemplo, veis en el slide que desde el punto de vista de negocio, a los usuarios les gustaría tener el concepto de customer bien definido, independientemente de que la información de clientes se encuentre en tal o en cual sistema. Pedidos, productos, incidencias, documentación técnica, etc. En el gráfico veis que aparecen una serie de flechas. Es posible, mediante la tecnología que os vamos a presentar hoy, poder realizar asociaciones entre las entidades de negocios, de tal forma que a posteriori, una vez que definimos estas asociaciones, podemos navegar fácilmente por la información. Es decir, una vez que visito la entidad cliente, puedo navegar a la entidad pedido, de la entidad pedido a la entidad producto, etcétera, de forma dinámica, según veréis en la demostración. También nos va a permitir la posibilidad de realizar descubrimiento de datos, autoservicio de datos, es decir, la idea de que aún no conociendo el modelo subyacente podamos ir visitando las entidades de negocio y descubrirlas por nosotros mismos. Esto es muy importante de cara a los usuarios de negocio, es decir, que los usuarios de negocio puedan a modo self-service descubrir las propias entidades y navegar por toda la información relevante de la empresa, que sea flexible, móvil, que ofrezca interfaces de fácil integración para el mundo móvil, que obviamente actualmente ya es súper importante y lo va a ser más en el futuro en el contexto empresarial, y con un rápido acceso, si es posible en tiempo real, completamente actualizado la información, con información fiable y precisa, evitando redundancias y problemas de consistencias entre los datos que suelen ocurrir cuando disponemos de multitud de copias de la misma información en múltiples sitios. Bien, la virtualización de datos, ya voy a introducir la tecnología. Se trata de una capa de abstracción que se coloca entre las aplicaciones consumidoras y las fuentes de información y que me permite integrar fuentes de datos heterogéneas con el objetivo de exponer entidades de negocio a las aplicaciones consumidoras. Las entidades de negocio se representarían en la forma que veis en el gráfico, es decir, entidades muy sencillas, clientes, pedidos, incidencias, etcétera, de forma que cualquier aplicación va a poder realizar consultas contra estas entidades y acceder a todos los datos. Como decía, entidades de negocio que pueden ser clientes, de un punto de vista general, pacientes, estaríamos en el sector de la salud, productos, en manufacturing, por ejemplo, pedidos, etc. Bien, por tanto, la virtualización de datos podemos definirla como una capa de acceso a información que va a permitir combinar fuentes dispersas de forma virtual. La idea de este concepto de virtual significa que no movemos el dato de la fuente, es decir, no realizamos réplicas de datos en un repositorio intermedio, sino que bajo demanda, en el momento de consulta, cuando se recibe la consulta de la aplicación, la plataforma de virtualización de datos accede a la fuente, realiza la consulta pertinente, recupera la información y la suministra a la aplicación consumidora. Es decir, los datos residen en un enfoque de virtualización de datos en la fuente, si bien la capa de virtualización veréis que dispone de una caché intermedia en la cual se pueden realizar copias temporales de los resultados de los datos, es decir, resultados no son los datos originales de la fuente, sino ya previamente transformados por esta capa de virtualización, y esos datos transformados se guardan en caché con el objetivo de que futuras consultas se resuelvan en un tiempo menor de ejecución. Bien, pero el modelo básico, como decía, es virtual, es decir, no hay réplica de datos en la fuente, con la salvedad de que el uso de caché pueda utilizarse de forma que mejoremos el rendimiento en el acceso. Una vez que disponemos de esta capa de datos virtual, nos va a permitir ofrecer un punto de acceso unificado. Eso quiere decir que desde las aplicaciones consumidoras, en lugar de ir a las fuentes de forma individualizada por los datos, es decir, a la fuente de facturación para los datos de facturación, al CRM para datos de clientes,
al sistema de incidencias para datos de incidencias, voy a ir a un único punto de acceso al motor de virtualización para solicitar esos datos. Y la capa de virtualización se encargará de forma transparente de realizar el acceso a las fuentes y dividir las consultas en las subconsultas que se precisen para recabar la información que demande la aplicación. Los datos se van a exponer a la aplicación consumidora en forma de servicios de datos en multitud de interfaces, desde interfaces orientadas a la consulta SQL, como JDBC o DBC, o interfaces más orientadas a servicios, como pueden ser los web services, tanto en servicios SOAP como en REST. Y yendo un paso más, veréis que la virtualización de datos también permite ofrecer la información en modo RESTful, con lo cual vamos a poder disponer de identificadores únicos para cada entidad, y ello nos va a agilizar mucho el acceso a los datos, por ejemplo, de aplicaciones móviles. Y el último punto de la frase, veis que la frase es muy condensada. Servicios de datos que vamos a proporcionar las aplicaciones consumidoras en tiempo real, right time. ¿Eso qué significa? Lo que he comentado antes. El acceso es básicamente en tiempo real, es decir, los datos están totalmente actualizados porque los cogemos de los sistemas en origen, de los sistemas operacionales, o bien del data warehouse, que puede ser otra posibilidad, y los servimos a la aplicación consumidora. O en right time, eso sucedería cuando, por ejemplo, los datos los hemos cargado en caché y con tiempo de expiración en caché, y bueno, pues ese tiempo de expiración, obviamente, mientras que no se cumpla, los datos que se van a servir a la aplicación van a ser esos, y si se quiere en tiempo real, pues se habilitaría la consulta en tiempo real. En el gráfico veis que hay una flecha a la izquierda en donde se explican los pasos, que son muy sencillos, que veréis en la demostración, para generar estos servicios de datos, que básicamente hay primero una fase de conexión, luego otra de combinación de datos y de integración, en la cual se aplican las transformaciones necesarias de datos, y finalmente se publicarán los servicios de datos a la aplicación consumidora. En el caso de una vista unificada de clientes, los servicios de datos pues tendrán entidad cliente de múltiples formas, ¿no? Pues oye, pues cliente para el departamento de marketing, cliente para el departamento financiero, con variantes en los datos que se publican en cada uno de los casos, etcétera, según se demande por negocio. Bien, esta es la arquitectura genérica de la plataforma de virtualización de datos de Nodo. Veis de nuevo que la plataforma de virtualización de datos se encuentra entre las aplicaciones consumidoras, que serían las aplicaciones empresariales o de reporting, o aplicaciones móviles, y las fuentes de información. Como decíamos, la idea de la virtualización de datos es proporcionar una capa de delivery de datos, una capa de provisión de datos a cualquier aplicación de forma ágil, ocultando la complejidad subyacente. Por eso es la idea de que la virtualización lo que ofrece es una capa de abstracción, porque abstrae y oculta la complejidad de las fuentes de información. En el caso de la obtención de vista única, lo que facilita la plataforma, la tecnología de virtualización, es poder realizar el matching de los distintos esquemas de datos para obtener, por ejemplo, vistas de clientes y obtener las referencias de clientes, aun cuando no se disponga de un identificador común en las distintas aplicaciones. Y para ello se pueden recurrir a técnicas como, por ejemplo, realizar transformaciones y normalizaciones para conseguir que los identificadores cuadren o casen, porque en distintos sistemas pueden ser parecidos pero no exactamente iguales, y de cara a cruzar la información, acá en la práctica realizar un join necesitamos que el campo de join sea idéntico, pues seguramente en una fuente será necesario realizar una transformación para normalizar ese campo de join, obtener ese campo final de join que me permita casar la información de una fuente con otra. Otro tipo de técnicas que se utilizan, pues el mapping, se puede obtener tablas de lookup en el cual, oye, pues tal concepto se relaciona con tal otro en tal otra fuente, por lo tanto, al realizar el join, la plataforma de forma automática accede a esta tabla de lookup que podemos predefinir, siguiendo, digamos, el apoyo de un analista de negocio que nos diga, oye, pues tal estado en esta fuente se corresponde con tal estado en esta otra fuente, y la plataforma utilizará este mapping a la hora de realizar la consulta. Y también, finalmente, cuando no existe ningún tipo de forma de casar la información, es posible recurrir a técnicas tipo fuzzy joins para poder realizar la combinación de los datos. Bien, ese tipo de tecnologías, de técnicas, se utilizan mucho a la hora de generar vistas unificadas de datos de múltiples sistemas, porque la casuística que nos vamos a encontrar en cada una de las fuentes es muy variopinta, y lo serán fuentes distintas en general. Bien,
Aquí veis el patrón de diseño de aplicación de vista unificada genérico, en el cual la plataforma de virtualización de datos se va a situar en el medio, como decía, de las fuentes de información y las aplicaciones consumidoras. Aquí veis que se distinguen entre aplicaciones de reporting y aplicaciones empresariales en general, digamos aplicaciones operacionales. La vista única puede ser útil tanto para aplicaciones operacionales como aplicaciones analíticas. La forma de generarla en un caso u otro difiere, en el sentido de que para aplicaciones empresariales operacionales, típicamente los datos son accedidos siempre de los sistemas operacionales y se entregan en tiempo real a la aplicación. En el caso de reporting hay una serie de patrones de uso que ya hemos explicado en otras sesiones de esta serie de webinars, en los cuales pues, a veces los datos se cogen de fuentes operacionales, pero a veces de repositorios intermedios, como puede ser un data warehouse. Bien, y aquí se definirían en la capa de virtualización las entidades unificadas de negocio. Voy a pasar ahora a comentar algunos casos de uso de vista unificada de entidad. He recogido los que consideramos más importantes. El primero sería vista 360 de clientes para un contexto operacional, por ejemplo, podría ser para servicios de contact center, portales de autoservicio de clientes, etcétera. Podría ser un primer grupo de aplicaciones dentro de aplicaciones de vista única. Otro segundo grupo podría ser vista de clientes para toma de decisiones operacionales. Aquí estaríamos hablando de recoger información de clientes para un tipo de operational BI, por ejemplo. Luego una vista holística para incluyendo datos de otras fuentes, por ejemplo datos de fuentes sociales o de feedback de clientes con el objeto de mejorar la experiencia de clientes, pues, por ejemplo para ofrecer ofertas al cliente totalmente personalizadas. Y finalmente aplicaciones más analíticas en el cual el objetivo es analizar la información del cliente, ¿vale? Como dentro del primer tipo de aplicaciones he seleccionado este caso, Yastel, que todos conocéis, un operador muy importante telco en España, que recientemente ha sido adquirido por Orange, France Telecom. Y bien, aquí la solución de virtualización de datos se utiliza como una capa de acceso unificada a multitud de sistemas, en concreto hay 18 sistemas, que incluyen el CRM, sistemas de billing, de facturación, en fin, hasta 18, y que se encuentra integrado con el CTI de forma que cuando se recibe una llamada automáticamente a través de ese número que se recibe se lanza una consulta sobre la plataforma de nodo y se recupera toda la información asociada con ese número telefónico, la vista única de cliente para ese número. El tiempo de generación de la vista suele ser inferior a 3 segundos. Y lo que suele ocurrir en la definición de este tipo de aplicaciones es que inicialmente se definen, digamos, un subconjunto de la vista en el cual, a modo de, por ejemplo, semáforos, se identifican distintos estados en los cuales, oye, pues quiero que el operador cuando se recibe la llamada sepa instantáneamente si hay una incidencia abierta en este cliente o no, o si hay un impago en el cliente o no. Este tipo de semáforos, este tipo de información se publica instantáneamente en la pantalla, de modo que el agente, el operador, puede a continuación hacer drill down para acceder a más información. Pero la información básica se recibe en menos de 3 segundos. Bien, este proyecto se ha abordado en el contexto de un operador telco, pero bueno, es extrapolable a cualquier otro tipo de empresa de servicios. En la actualidad, por dar algunos datos de este proyecto, hay aproximadamente 2.600 agentes accediendo a la plataforma, de los cuales acceden concurrentemente 1.600 en la actualidad. Y la carga que soporta este tipo de aplicaciones en la actualidad es aproximadamente sobre 4 millones de consultas diarias. Y en este caso, por ejemplo, se ha hecho uso de la caché para mejorar el tiempo de acceso, de forma que cuando se recibe la llamada, todos los datos del cliente se guardan en caché con un tiempo de expiración igual al tiempo de llamada medio, de modo que el resto de las consultas se pueden servir con datos que ya están en caché, evitando ir de nuevo a los sistemas operacionales a realizar nuevas consultas. Este tipo de aplicaciones, la caché en sistemas operacionales juega un papel muy importante en este modo de ejecución que es único de nuevo dentro de los proveedores de virtualización de datos. De nuevo es el único proveedor que ofrece este tipo de
de caché bajo demanda y los ratios de éxito suelen ser en torno al 30-40%, para que os hagáis una idea de las ventajas que conlleva utilizar una caché en este tipo de aplicaciones. Otro ejemplo es en una empresa de servicios financieros, Oppenheimer Funds. Esta empresa ha construido un sistema basado en Denodo que explota el concepto de RESTful, en el cual todas las entidades de negocio se encuentran íntimamente relacionadas gracias a las asociaciones que se han establecido previamente en la plataforma, lo cual permite que un manager dentro de esta empresa de gestión de fondos pues pueda fácilmente navegar por la información. Cada entidad dispone de un URI único, de una URL única, digamos, lo que permite pues evitar cualquier tipo de discrepancia o anomalía en el acceso a la información. Y se permite de forma muy ágil desarrollar aplicaciones móviles que puedan permitir al manager hacer la información de forma muy fácil. Bien, este es otro proyecto que se ha desarrollado en el contexto de servicios financieros, en el cual se construyen multitud de vistas únicas que están enlazadas de forma dinámica y que permiten navegar fácilmente a través de las mismas. Otro ejemplo, vista unificada del cliente también en entorno operacional. Un líder de seguros ha construido un Virtual Master Data Record. Aquí el concepto es conseguir un repositorio virtual unificado de clientes en el cual ellos disponían de un MDM en el cual tenían datos básicos de clientes, las referencias básicas de clientes, pero obviamente los agentes de seguros, los distribuidores, necesitaban acceder a toda información relativa a un cliente, no solo a los datos maestros que estaban ya albergados en el MDM, sino también a los datos de los clientes que se encontraban en, por ejemplo, las bases de datos de las distintas líneas de negocio dentro de la empresa, de seguros de salud, de coches, de enterprise, etcétera. De modo que, o por ejemplo en las bases de datos de marketing, de modo que mediante la virtualización se integra la información residente en el MDM junto con información operacional que se encuentra en el resto de sistemas. Y se presenta la vista única a la aplicación, que en este caso son las aplicaciones que consumen los agentes, los partners. En este proyecto en concreto, veis por aquí arriba que se realiza una integración con un Enterprise Service Bus en donde se publican los servicios de datos que la capa de virtualización ofrece y las aplicaciones consultan la capa de virtualización a través del Enterprise Service Bus. El enfoque de la virtualización de datos es totalmente orientado a servicios, pero en el contexto de integración de datos. Es decir, si bien la idea de los servicios SOA se basan fundamentalmente en servicios que implican ejecución de procesos, el caso del servicio que proporciona la virtualización de datos son servicios de datos. Bien, simplemente comentaros que en el contexto de MDM, que es otra de las alternativas para hacer vista única, la virtualización se utiliza fundamentalmente en este ejemplo que os he comentado para conseguir ampliar la información básica de los datos maestros con información de datos operacionales. Este enfoque es el más común. Hay otra posibilidad que realizar, digamos, en los datos maestros de forma totalmente virtual, que también en algunos proyectos lo hemos abordado. Pero bueno, quizás este sea el más común, es decir, combinar soluciones de MDM con el acceso a sistemas operacionales gracias a la virtualización de datos. Y finalmente, bueno, queda otro ejemplo más. Análisis de opiniones de clientes de redes sociales. Este proyecto que está ahora arrancando lo está realizando uno de los mayores productores de vino del mundo. Realizó una primera implantación de BI operacional para análisis de calidad del proceso de producción de vino con indicadores en tiempo real y ahora se encuentra realizando un proyecto para abordar el análisis de opiniones de clientes de redes sociales y otras fuentes web, de foros, etcétera, ¿no? Y la virtualización se utiliza para el acceso y la integración de información de este proyecto. Y finalmente, en el ámbito analítico, otro ejemplo, se trata en este caso de una empresa de networking y el objetivo es conseguir una analítica inteligente de clientes, Smart Customer Analytics, es el título del proyecto, y el objetivo es ser capaz de analizar in-house, en la extracción del cliente, pues cómo funciona la red, todos los datos de rendimiento, de modo que esos datos se pueden combinar con datos históricos que dispone esta empresa, ¿vale?, de otros clientes, de modo que podemos, por ejemplo, ofrecer un servicio de asesoría en el cual digamos, oye, pues tienes que ampliar el ancho de banda de estos enlaces
porque se van a saturar próximamente. O debemos crear otro segmento de red en este punto. Digamos que gracias a la analítica que se realiza integrando datos con la capa de virtualización, es posible poder ofrecer servicios de valor añadido a los clientes. Este cliente lo ha planteado en implantación en modo cloud, de modo que veis aquí distintos modos. La idea es que de forma elástica se pueden definir digamos, el número de nodos para cada uno de los clientes en función de su tamaño, y con un mismo stack de solución, de nuevo como tecnología de integración, se proporciona y se realiza esta analítica de datos de clientes. Bien, ¿qué resultados podemos esperar? Pues con la construcción de vistas únicas gracias a la tecnología de virtualización vamos a poder conseguir información mejor información y de más calidad, en el sentido de que gracias a evitar la replicación, la información va a ser única, maestra, o sea, con la misma calidad que nos pueda dar un MDM, ¿vale? Pero generada totalmente en tiempo real, con el uso de una caché para mejorar el acceso a la información, integrando hilos de datos muy dispersos, muy heterogéneos, y también con la posibilidad de incluir datos de la web, de cloud y de otras fuentes tipo Big Data o no estructuradas. Ya hemos hecho algún webinar sobre este tipo de temáticas sobre Big Data, que os animo también a visitar, que está disponible en la página de TecnoWebinar. Con un menor coste y mayor agilidad, los típicos costes relacionados con este tipo de tecnología de integración son muy inferiores a los que podemos esperar, por ejemplo, de desarrollos basados en SB, IEI, flexibilidad para adaptarnos a cambios y servicios de datos en tiempo real bajo demanda. Y tiempos de implantación mucho más cortos, proyectos de 4 a 6 semanas, 2 meses, obviamente en función de la complejidad, y con un ROI que suele ser muy rápido, inferior a 6 meses en muchos casos. El objetivo finalmente es proporcionar nuevas capacidades para IT y para el negocio. Bien, pues voy a dar paso a mi compañero para realizar una demostración del producto. Muy bien, hola, buenos días a los que estáis contactando desde Sudamérica y buenas tardes a los que estáis aquí en España. Vamos a pasar a realizar la demostración técnica, pero antes que nada vamos a presentar un par de slides para introducir las distintas opciones que vamos a ver durante la herramienta, de alguna forma para no perderos durante la exposición. Bien, el escenario que vamos a ver es el siguiente. Como veis, seguimos el esquema de la arquitectura que presentaba Anastasio. En la parte inferior tenemos las fuentes de datos que vamos a utilizar para la generación de nuestra vista unificada. Como podéis ver, pues vamos a utilizar fuentes de datos bastante heterogéneas. Conectaremos con fuentes de datos relacionales, en concreto a nuestra base de datos de CRM y ERP. Pero también extraeremos información de nuestro servicio web con información de facturación de cliente, un catálogo de productos en una base de datos multidimensional, información de log de dispositivos que almacenamos en una fuente de datos NoSQL, un website donde nuestros clientes registran sus incidencias y finalmente una base de datos de conocimiento con información no estructurada donde se da solución a esos posibles incidentes que tienen nuestros clientes. En la parte central tenemos el modelo de datos virtuales que representan esa vista unificada y por último tenemos las aplicaciones consumidoras. Siguiendo esos 3 pasos que detallaba Anastasio, que seguimos en todo proyecto de virtualización de datos, en primer lugar llevaríamos a cabo la conexión a las fuentes de datos y la virtualización del dato, que consiste en generar una representación abstracta de los datos que proceden de la fuente dentro de Nodo. Eso lo realizamos a través de estos elementos que veis aquí, estas tablas de color gris, y que denominamos vista virtual base. Una vista virtual base tiene 2 características. La primera de ellas es que tiene un formato relacional, va a ser algo parecido a una tabla de una base de datos. Y en segundo lugar, la segunda característica es que no almacena los datos, simplemente almacena el esquema de esos datos de la fuente y la información relativa a la conexión de la misma. De tal forma que una vez realizadas todas las vistas virtuales bases sobre las fuentes de datos, hemos generado en este primer paso una capa homogénea relacional. De tal forma que utilizando álgebra relacional, los distintos operadores que venimos acostumbrados a utilizar en nuestra base de datos, como
join, uniones, intersecciones y demás, vamos a ser capaces de combinar información de fuentes con distinto tipo de formato. El resultado de estas combinaciones son estas tablas naranjas que veis aquí y que denominamos vistas virtuales derivadas, que de nuevo tienen formato relacional, lo que nos permite seguir combinándolas para generar vistas virtuales más complejas. La combinación de estas vistas virtuales dan lugar a esas entidades de negocio que comentaba Anastasio en primer lugar, y es lo que el negocio espera o el formato en el que espera recibir los datos. En este caso particular podéis ver que hemos generado una vista derivada que se asocia al concepto de cliente o que el negocio espera tener de cliente, y realizamos lo propio con el concepto de factura y de productos. Como comentaba, eso se puede volver a combinar para generar vistas más específicas que, por ejemplo, podrían alimentar pues, una herramienta de reporting, o incluso podríamos consumirlo directamente desde Excel, ¿no? Esta Customer Invoicing que vemos aquí. Como resultado de esta segunda etapa de combinación tendremos una jerarquía de vistas virtuales que define nuestro modelo canónico de datos. Una vez generado ese modelo canónico de datos, utilizaremos los distintos interfaces que proporciona Denodo para acceder al mismo. Como veis aquí tenemos 4 tipos de interfaces: un interfaz tradicional de acceso a base de datos mediante los drivers que proporcionamos JDBC, ODBC o ADO.NET, y también se permite la publicación de distintas vistas virtuales como servicios web. En este caso trabajamos con los 2 tipos de servicios web más extendidos: servicios SOAP, que permiten la integración con sistemas empresariales tipo SB y VPMs. También podemos publicar esas vistas virtuales como servicios web REST, que son más apropiados para la integración con aplicaciones móviles y aplicaciones web. Y por último podemos publicar vistas virtuales como widgets en portales SharePoint o portales Java. En la siguiente slide tenemos también otro de los conceptos que comentaba Anastasio. Una vez que hemos creado nuestras vistas virtuales, podemos establecer esas asociaciones que nos permiten navegar entre todas estas vistas virtuales que finalmente están representando esas entidades de negocio. Veremos también en la herramienta cómo crear esas asociaciones y cómo consumirlas a través de los interfaces que tenemos disponibles. Bien, pasamos ahora sí a la herramienta de administración de la plataforma. Como veis, es una herramienta gráfica a través de la cual vamos a poder llevar a cabo cada una de las fases que comentaba anteriormente, y adicionalmente vamos a ser capaces de configurar distintos aspectos del servidor, como pues, seguridad, configuración de la caché, autenticación, y además tenemos acceso a otra serie de herramientas que son muy necesarias y muy útiles cuando trabajamos en proyectos de un tamaño considerable. La información dentro de Denodo se organiza en en bases de datos virtuales, que son las que contienen todos estos artefactos que comentaba anteriormente. Aquí en concreto tenemos cargada una base de datos virtual llamada Customer 360, que va a representar esa vista unificada de clientes, y como veis tenemos una serie de carpetas. Cuando trabajamos con proyectos de un tamaño considerable, es recomendable organizar todos los artefactos en carpetas para organizarnos mejor. En concreto tenemos aquí una carpeta con Business Entities, donde tenemos las vistas virtuales que representan nuestras entidades de negocio. Voy a explicar los 3 pasos que he enseñado anteriormente en las slides, pero antes me gustaría enseñaros el aspecto que tiene una vista virtual. Como podéis ver, el aspecto es algo muy similar a una tabla en una base de datos relacional. Tenemos una serie de atributos por sus tipos de datos, e incluso podemos definir las restricciones tipo clave primaria. Pero si visualizamos el tree view de esta vista virtual, podéis ver que Customer no es algo que exista en una fuente de datos, sino que es la combinación de datos que proceden de distintas fuentes. En concreto, estamos combinando información que me viene de mi base de datos de CRM que tenemos desplegada en MySQL, y datos que proceden de mi ERP, desplegado en un SQL Server. Una vez que hemos hecho la conexión a las fuentes de datos, creamos esas vistas virtuales base que comentaba anteriormente, y a partir de estas vistas virtuales bases combinamos utilizando operadores de álgebra relacional para definir la vista virtual derivada resultante.
Una vez que tenemos la vista virtual, la manera de consultar o realizar consultas sobre estas vistas es utilizando un lenguaje similar a SQL. Es una extensión de SQL para ser capaces de trabajar con las particularidades de conceptos de virtualización de datos, pero la sintaxis es una extensión de SQL. Estas consultas las podemos hacer desde herramientas externas, las podemos hacer incluso desde la herramienta de administración. Como veis, estamos haciendo un select asterisco de nuestra vista virtual e incluso podemos aplicar una serie de filtros. Ejecutamos y obtenemos la información en formato relacional. Si visualizamos la traza de ejecución, podéis ver que la consulta que hemos emitido originalmente se descompone en dos subconsultas. Una subconsulta que se envía a la base de datos del CRM, desplegada en MySQL, y otra consulta que se envía a la base de datos de ERP, de SQL Server. Una vez que recuperamos la información, los datos de las dos bases de datos se combinan, se transforman si se precisa transformación y finalmente se presenta a la aplicación consumidora. Bien, el proceso de conexión a la fuente es muy sencillo, se realiza a través de distintos asistentes, a través del menú New Data Source veis que tenemos distintas categorías, podemos conectarnos a fuentes de datos relacionales, fuentes de datos multidimensionales, servicios web, fuentes con información en formato XML, JSON, ficheros delimitados, podemos trabajar con ficheros Excel, podemos extraer información de websites y darle un formato relacional para combinarlo con información de otras fuentes, podemos conectarnos a directorios LDAP, podemos manejar información no estructurada a través de estos dos conectores. Arachne es un componente que se incluye en Denodo que permite crear índices multicampos sobre información no estructurada o podemos utilizar aplicaciones terceras para indexar esa información no estructurada. Podemos conectarnos también a SAP y a API y por último ofrecemos una API que permite extender los conectores disponibles en la plataforma para acceder a otro tipo de fuentes que no están categorizados dentro de esta lista. Bien, una vez que elegimos una de estas categorías, como veis, se nos presenta un formulario donde lo único que tenemos que hacer es proporcionar los datos de la fuente a la que nos queremos conectar. En el caso de JDBC, simplemente damos un nombre, proporcionamos el adaptador a la base de datos a la que nos queremos conectar. Como veis aquí en esta lista, trabajamos con los vendors los más importantes que existen en el mercado, DB2, Informix, SQL Server, Oracle, TISA, etcétera. Proporcionamos la información del driver JDBC que queremos utilizar, la URI donde se encuentra la base de datos, proporcionamos credenciales y una vez que confirmamos esta configuración, Denodo realiza un proceso de introspección de la fuente que nos facilita el proceso de creación de las vistas base. Os voy a enseñar un ejemplo de conexión JDBC, por ejemplo, a este CRM que estamos tratando durante la demostración. Y aquí podéis ver precisamente todos esos campos que comentaba. Y en cuanto confirmo esta conexión, veis que Denodo hace una introspección de la fuente, tenemos acceso a todos los esquemas y dentro de las bases de datos pues podéis ver las tablas existentes con toda la información de los atributos y demás. El proceso de creación de la vista virtual es tan simple como seleccionar las tablas que queremos importar dentro del modelo de datos virtual y presionar sobre este botón. Aquí vamos a visualizar esta vista virtual base. Como veis, el aspecto es muy similar al de una tabla en una base de datos relacional. Podemos realizar consultas SQL sobre ellas y veréis que Denodo lo que hace es traducir ese SQL original, ese SQL que hemos utilizado en el formulario de consulta en un SQL nativo de la fuente de datos, en este caso utilizando sintaxis de MySQL. Bien, vamos a ver una fuente de datos un poco más, con un poquito más de complejidad a la hora de interpretar los datos. Si recordáis, tenemos un servicio web que proporcionaba información de facturación de nuestros clientes. Aquí tenéis el resultado de realizar una consulta sobre la información de facturación para un cliente con este identificador. Como veis, en este caso la información sigue siendo estructurada, pero en formato jerárquico. Tenemos información del cliente y luego tenemos un array de registros con toda esa información. Bien, en Denodo podemos generar una vista base sobre esta información
a través de su vista virtual base asociada. Como veis, el formato también es similar a una tabla en una base de datos relacional, pero en este caso tenemos tipos de datos complejos. Tenemos un registro, una serie de propiedades, otro registro, un array, etcétera. Esto en el modelo relacional puro es algo que no está permitido. Sin embargo, en Denodo somos capaces de trabajar con este tipo de datos, puesto que implementamos una extensión al modelo relacional y que denominamos modelo relacional extendido. Cuando queremos acceder desde aplicaciones que no entienden este modelo, desde como digo, aplicaciones externas tipo reporting, incluimos un operador de aplanamiento que nos permite generar una representación relacional pura y que pueden entender perfectamente. El hecho de que soportemos este tipo de datos complejos es muy importante cuando trabajamos con fuentes de datos como la que veíamos, servicios web que proporcionan información en XML, pero también es muy importante cuando trabajamos con bases de datos NoSQL o Big Data, donde se trabajan con tipos de datos complejos. Otras herramientas de virtualización fuerzan a aplanar la información y esto conlleva un par de problemas. El primero de ellos es que perdemos semántica en los datos que están representando y el segundo de ellos es que exigen un procesamiento adicional y bueno, pues esto resta capacidad de procesamiento a las consultas que realicemos. Bien, una vez que tenemos conectadas nuestras fuentes de datos y hemos creado nuestras vistas base, es el momento de generar las combinaciones. La combinación entre vistas virtuales se hace también de manera muy sencilla y a través de asistentes y para ello tenemos asistentes para cada uno de los operadores relacionales que podemos utilizar. Tenemos join, uniones, menos, intersección, etc. Vamos a hacer un ejemplo con un join. Cuando aplicamos este operador vemos que nos aparece un canvas vacío donde lo único que tenemos que hacer es arrastrar las distintas vistas base o vistas virtuales derivadas. En este caso podemos utilizar de manera indistinta cada una de ellas para llevar a cabo la vista virtual derivada deseada. Entonces, en este caso utilizamos la vista cliente que recupera información de mi base de datos del CRM y esta vista que tenemos aplanada con información de facturación. Las condiciones de join las establecemos de manera gráfica con estas flechas. En esta pestaña podemos modificar distintos parámetros del join, el tipo de join, el método que queremos utilizar, el orden incluso del join. Podemos aplicar filtros al resultado de esta vista que estamos generando, podemos realizar agrupaciones y en esta otra pestaña es donde damos forma a esta vista virtual. Por defecto importamos todas las propiedades de todas las vistas virtuales implicadas, podemos eliminar aquellos campos que entren en conflicto, podríamos renombrarlo, podemos dar un nombre, e incluso podemos crear nuevos campos. Supongamos que no queremos tener el nombre en dos campos, apellido y nombre, podríamos crear un nuevo campo que denominamos full name, que será el resultado de concatenar dos campos. Denodo proporciona una serie de funciones para aplicar transformaciones sobre los campos y se pueden extender a través de una API, al igual que ocurría con los conectores a las fuentes de datos. En este caso utilizamos concat y vamos a proporcionar el nombre del campo, nombre y el nombre del campo apellido. Perfecto. Aquí nos aparece nuestro nuevo campo, lo podemos reubicar y nos deshacemos de estos otros dos campos que no nos interesan. Podemos también establecer restricciones de clave primaria y una vez que estamos satisfechos con la vista que estamos desarrollando, confirmamos y la tenemos aquí específica. Desde este momento ya podemos realizar consultas SQL como veníamos haciendo hasta el momento. En este caso vamos a hacer un filtrado por identificador de cliente, ejecutamos y como veis tenemos esa información, estamos combinando información que procede del CRM con información que me viene del servicio web. Si visualizamos la traza de ejecución podemos ver precisamente esas dos fuentes a las que estamos accediendo y cómo combinamos. En este caso estamos utilizando la caché para acelerar el proceso de combinación, pero podríamos ir también directamente en tiempo real. Bien, antes de pasar a la publicación voy a enseñar muy brevemente, muy rápidamente cómo generar asociaciones. Al igual que teníamos opciones para realizar las combinaciones, tenemos aquí otra
opción para generar las asociaciones. Nos aparece un canvas vacío donde vamos a ir arrastrando los pares de vistas que queremos relacionar. Podemos, por ejemplo, relacionar customer con incidencia y podemos elegir los campos que vamos a utilizar para navegar entre las distintas vistas. Esta información de asociación la utilizaremos a través de las distintas interfaces de publicación para navegar entre ellas. Bien, en términos de publicación vamos a enseñar rápidamente cómo crear un servicio web. Dentro del menú New tenemos aquí Data Service, tenemos las distintas opciones, servicio web SOAP, RESTful y Widget. En este caso podemos seleccionar nuestro servicio web REST, seleccionamos las vistas virtuales que queremos incluir, podemos incluir más de una obviamente, seleccionar los campos que queremos y aquí directamente definimos las distintas representaciones que queremos presentar, transformaciones, etcétera. Os voy a enseñar rápidamente uno que ya tenemos hecho. Si nos va un poco el tiempo. Aquí tenemos creado un servicio web RESTful, Customer 360, donde tenemos cada una de las entidades de negocio que hemos ido comentando a lo largo de la presentación. Si presionamos sobre este enlace, vamos a acceder a la representación HTML de la información de cliente, como podéis ver aquí, y adicionalmente tenemos una serie de enlaces que representan esas asociaciones que habíamos presentado anteriormente. Podemos, desde esta información de cliente que está extraída de la base de datos del CRM, del ERP, podemos ver directamente las incidencias que están dentro de un website. Es decir, estamos navegando entre distintas fuentes de datos con distintos formatos de una manera totalmente natural y sencilla. Pero de igual forma podemos ver distintas soluciones asociadas a esta incidencia y esta información me procede de la base de datos de conocimiento que tenía información no estructurada. Y aquí tenemos las distintas posibles soluciones. Y por último, para concluir, quería enseñaros esta otra herramienta que se denomina Global Search y es una herramienta que permite realizar Data Discovery. A través de esta herramienta, que se compone de un módulo que indexa la información de nuestro modelo de datos virtual y una aplicación web que nos permite acceder a esa información, somos capaces de buscar entre los metadatos y los datos de nuestro modelo de datos virtual. Como podéis ver aquí, estamos accediendo a todas las asociaciones existentes en mi modelo, las fuentes de datos existentes, folder, interfaces, vistas, etcétera, pero además estamos accediendo a la información indexada de los datos. Este producto, este componente de Denodo está enlazado con la publicación de servicios web que veíamos anteriormente, por lo tanto podemos saltar desde la información que tenemos indexada en Global Search a información que existe directamente sobre la fuente de datos. Estamos accediendo en tiempo real a los datos. Y bueno, pues en este punto terminamos la demo y pasamos a las slides. Termina Anastasio. Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión. Simplemente ya pasamos al turno de preguntas. Sí, perfecto, Anastasio. Pasamos al turno de preguntas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ah, perfecto, tardó un poquito en poner la cámara. Bueno, primero quería consultarle a Raúl o a vos por el tema de que se necesita algún conocimiento previo para poder utilizar este programa que propone Denodo. Sí, pues sí, se necesita conocer la herramienta. Tenemos una vía muy ágil para conocerla que se basa en que os podéis descargar el Denodo Express, que es una versión reducida de la plataforma, pero con toda la funcionalidad, y lo podéis cargar de nuestra página, y junto a la Denodo Express veréis en la página de Denodo Express que aparecen un montón de tutoriales, vídeos online, documentos, y que podéis seguir incluso con demos ya prefabricadas para que de forma ágil os podáis descargar los datos, instalarlos, y realizar una implantación de un proyecto pequeñita, pero una maqueta que os puede ayudar a conocer y usar la tecnología. O sea, yo para aprender la mejor forma podría ser esa. Perfecto. Después te consultan en qué tipo de sectores se aplica este tipo de tecnología. Sí, la tecnología realmente es genérica, es decir, tenemos proyectos en, yo diría que la mayor parte de los sectores, lo fundamental serían servicios financieros, telecomunicaciones,
retail, manufacturing, también, por ejemplo, en gobierno, en oil and gas, también tenemos varios proyectos, y empresas de servicio de información, farma, como veis, prácticamente en todos los sectores. Digamos que es una herramienta horizontal que te permite integrar datos de cualquier tipo de fuente de información de cualquier sector. Bárbaro. Consultan sobre cuál es el medio para desplegar virtualización de datos en las empresas. ¿Cuál es el tiempo medio, perdón? Tiempo medio. Bueno, pues como comentaba en la presentación, las implantaciones suelen ser muy rápidas, mucho más ágiles que proyectos, por ejemplo, de tele o de EAI, y el tiempo medio podríamos decir que un proyecto se puede implantar en 2 meses, 3 meses, digamos un primer caso de uso escenario de aplicación de la tecnología en la empresa. Típicamente nuestros clientes empiezan con, a lo mejor, imaginad una vista de clientes para un portal de autoservicio, para un contact center, y luego a partir de ahí pues evolucionan haciendo otros proyectos y bueno, para cada uno de esos proyectos yo diría un tiempo de implantación de 2 a 6 meses en función de la complejidad, ¿vale? Perfecto. También consulta Natalia Maeso y Enrique Flores también agrega esa consulta. Si tienen experiencia en el sector público, en qué ámbitos, y también consultan si existen datos de virtualización en entidades gubernamentales. Sí, tenemos varios proyectos digamos, en el ámbito de gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el Departamento de Energía, la tecnología se está utilizando dentro de una agencia que se encarga del desmantelamiento de centrales nucleares y de cabezas nucleares, de armamento nuclear. Y la tecnología la utilizan pues, para el acceso a información seguro, de modo que se consigue, pues, por ejemplo, auditar de forma estricta, con una granularidad muy fina, quién accede a qué información, controlar qué usuarios acceden a qué y a qué no, digamos por lo sensible de la naturaleza de la información. Es un proyecto que se me viene a la cabeza ahora dentro del ámbito de la administración pública y bueno, pues se puede utilizar realmente en cualquier ámbito. Perfecto. Consultan también cómo se ve afectado el performance del sistema SAP. Bueno, en función de qué SAP estamos hablando del ERP, pues generalmente las consultas que se hacen de una vista unificada de clientes suelen ser muy ligeras. A lo mejor para reconstruir la ficha que pueda tener a lo mejor 100 campos, pues es una consulta de, digamos, la misma carga, supone la misma carga que si un usuario realizara ese acceso desde la interfaz de SAP, ¿vale? Con lo cual, digamos, no supone un agravante en el performance o en la carga que se impone sobre el sistema SAP. ¿Vale? Eso estaremos hablando de SAP RP. Para SAP, si es SAP BW, en el caso de que integremos información de un warehouse, pues bueno, pues en función del informe tenemos proyectos con SAP Business Warehouse, en el cual pues obviamente el volumen de datos puede ser muy grande, con lo cual el impacto del lanzar la consulta pues puede ser mayor, pero bueno, estos sistemas están preparados para realizar consultas que gestionen millones de tuplas, ¿no? Como suele ser el caso. Bárbaro. En cuanto a costos, consultan si el costo del proyecto se estima en función de volumen de fuentes del dato a integrar, del tiempo o cómo es. No, seguimos un modelo más sencillo, básicamente se basa en digamos, la capacidad del servidor en donde se instala el producto. Es decir, en función de los requisitos del proyecto necesitarás mayor capacidad o menor capacidad y, digamos, no es lineal, pero obviamente si lo instalas más servidores el coste es superior. O sea, es decir, la licencia se modula en cuanto a la capacidad del servidor en donde se instala el producto. ¿Vale? No, y de forma independiente del número de usuarios, el número de consultas, independientemente del número de fuentes, o sea, no cobramos por conectores para fuentes, simplemente capacidad de servidor donde se instala el producto, lo cual da una flexibilidad muy grande pues, para poder instalar el producto. También disponemos de licencias, no solo estas que comento basadas en servidor, sino también licencias empresariales, en las cuales, pues, a un coste fijo, el cliente tiene la posibilidad de desplegar tantos servidores como precise, ¿vale? Pues para resolver su caso de uso. Perfecto. También consultan qué características mínimas tiene vuestra plataforma y yo te pido si me puedes enumerar las ventajas de lo que es esta plataforma. Vale, pues bueno, en cuanto a capacidades mínimas,
más. Una implantación, los requisitos mínimos puede instalarse en un ordenador normal, es decir, con 2 gigas de memoria. Nosotros estamos recomendando 4 gigas de memoria, porque bueno, las aplicaciones poco a poco suelen tener que gestionar mayores volúmenes de datos, pero bueno, una implantación normal suele ser un servidor de 4 cores, con 4 gigas, con un servidor de réplica. Eso podría ser para un proyecto departamental, ¿vale? Y de ahí, pues en función de las necesidades, tenemos implantaciones a nivel empresarial, en el cual hay multitud de nodos implantados. Típicamente se suele implantar un clúster, ¿vale?, con alta disponibilidad, en el cual un conjunto de nodos corren el producto. Se puede instalar tanto on-premise como también en el cloud y en servidores virtualizados. Y en cuanto a las ventajas de la virtualización, para resumirlas, yo diría agilidad a la hora de integrar la información, es decir, lanzar un proyecto con un time to market muy corto, que nos permite dar una solución, una respuesta a nuestros usuarios de negocio de forma muy ágil, flexibilidad para cambios, cosa que en el contexto actual es muy importante. Es decir, si tenemos un nuevo requisito por parte de los usuarios de negocio, será muy fácil, si tenemos implantada una capa de virtualización, poder llevarlos a cabo, porque integrar una fuente nueva, si se necesita una fuente nueva, es muy ágil. Combinar la información es una cuestión de point and click, que en cuestión de minutos podemos tener una vista con los datos que se necesiten, de forma que vamos a ser capaces de dar una respuesta a los usuarios de negocio de una forma muy ágil. Mucho menor coste que otro tipo de soluciones, tipo EAI o ETL, que implican, por ejemplo, el ETL, pues la necesidad de gestionar nuevos repositorios de información. Hay problemáticas de sincronización de la información, al tener tantas réplicas, problemas de consistencia de datos, información que no es en tiempo real, etcétera. Bueno, esas serían las principales ventajas, es decir, agilidad, menor coste, también estar preparado para nuevas tecnologías que están llegando, como por ejemplo fuentes de Big Data o Cloud. Esta tecnología, pues como habéis visto en otro tipo en otras presentaciones dentro de esta serie, os permite, por ejemplo, de una forma ágil introducir Big Data en una organización, construir una capa de datos que nos permita hacer tanto las aplicaciones empresariales tradicionales junto a datos de fuentes Big Data o NoSQL o fuentes cloud de la nube. Perfecto. Y la última consulta que tenemos es si es posible gestionar el acceso a los datos desde perfiles y grupos de usuarios. Sí, no hay problema. Digamos, la tecnología tiene una capa para acceso a los datos que basada en roles y usuarios, los cuales podemos definir de forma individualizada usuario por usuario o bien con roles, ¿vale? Pues para cada vista, con una granularidad muy fina, qué tipo de acceso tiene el usuario. Por ejemplo, si es lectura, si es escritura. También se puede enmascarar datos, es decir, que aparezcan ocultos en función del perfil que consulta los datos, y todo este acceso puede auditarse, ¿vale? La plataforma guarda un registro de todos los accesos que se realizan, de modo que de forma fácil se puede generar un informe sabiendo qué información ha sido consultada por cada tipo de usuarios, etcétera. De modo que la verdad es que en cuanto al acceso a la seguridad, la plataforma tiene una capacidad muy potente, incluido también la posibilidad de añadir políticas custom, por ejemplo, decir, oye, pues en tal franja horaria, tal tipo de usuarios no van a acceder a esta fuente, por ejemplo. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas, por mi parte queda agradecerte tanto a vos, Anastasio, como Gracias. a Raúl, que dio la demo, por haber estado con nosotros, y también le agradecemos a la audiencia que estuvo con nosotros por esta hora y unos minutitos. Les recordamos que todos van a recibir la grabación al webinar en las próximas horas, y también les recordamos que pasen por la agenda de tecnowebinar.com, que ahí van a tener toda la información actualizada de los webinars que tiene Denodo, junto con IT Latino, que son varios, así que por si están interesados en tecnowebinar.com pueden revisar la agenda. Anastasio y Raúl, les agradecemos mucho y nos encontramos en el próximo webinar de Denodo con IT Latino. Muy amable, muchas gracias. Un Chau saludo a todos. Adiós.